día sabemos que, pues, uno pensaría que el empaque llega a ser algo no tan importante. Sin embargo, es algo que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos desde cero? ¿Qué es un empaque, no? Hablando de un empaque es algo que nos va a ayudar a poder transportar algo en específico. Vamos a dar una pequeña explicación sobre lo que es, sobre la historia del empaque, comenzando por qué son los envases naturales. Pues estos envases naturales son todas aquellas cosas que en algún momento funcionaron para nosotros como medio de transporte de todos los elementos naturales que nos servían como alimento. A nivel de empaque podemos decir que los envases naturales fueron la primera forma de empaque que existió. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Vamos a empezar a aprovechar estos empaques naturales, tal vez con unas pequeñas modificaciones. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de los envases populares. Los envases populares son envases naturales que los humanos utilizamos para transportar otro tipo de alimentos u otro tipo de elementos, ¿no? Avanzando en la línea del tiempo, nos empezamos a dar cuenta que pues tal vez esos elementos naturales a veces llegan a ser un poquito pues insuficientes. Entonces, ¿qué es a lo que empezamos a recurrir? A los envases artesanales. Son ya creaciones directamente de las personas, de los humanos, para darle cabida a esta necesidad de poder transportar cosas. Ya no solamente estamos hablando aquí de funcionalidad, estamos hablando aquí de apreciación, de belleza. Y posteriormente, ¿qué es lo que va sucediendo? Al darnos cuenta que necesitamos empaques o envases prácticamente para todo, y aquí es cuando empezamos ya a hablar de los envases industriales. Ya empezamos a hablar de la industrialización, de la revolución industrial, de todos estos procesos que nos llevan a tener hoy en día el nivel de vida que tenemos, la calidad de vida que tenemos, gracias a que podemos contar con prácticamente todo lo que queramos, ¿no? También podemos hablar de la hojalata, podemos hablar del cartón, de cómo se integran todos estos elementos, a veces más de un elemento, más de un material, para poder lograr un empaque que nos satisfaga. En el caso específico del vidrio podemos hablar de una característica muy importante que es la parte de la higiene. Otro elemento que también podemos hablar en el empaque es que ya no solamente lo empezamos a utilizar para guardar, sino ahora lo comenzamos a utilizar para informar, ¿no? ¿Qué otro elemento también es importante dentro del empaque? Pues la forma. Pero la forma también nos va a otorgar esta característica de información. Tal vez nosotros no nos percatamos, pero existen empaques o envases que nos otorgan ciertas características estéticas y ciertas características emocionales. Y ahora bien, hablando de empaque, vamos a regresarnos al futuro. ¿Ha sucedido algo muy importante en los últimos años? Empezaron a cambiar los hábitos de las personas, ¿no? Ahora las personas van a buscar nuevas experiencias porque vivimos en un mundo hoy en día en el cual pues prácticamente tenemos que estar encerrados, prácticamente necesitamos nosotros convivir con nuevas cosas, no solamente con esa rutina en la cual estamos nosotros linkeados. Por eso es que podemos notar este pequeño cambio en el valor que las personas le están dando a las cosas. Específicamente, esta es una pequeña gráfica de Euromonitor de cómo cambiaron los valores a raíz de la pandemia, ¿no? Y no solamente eso nos va a cambiar a nosotros, sino va a cambiar también a las empresas, a toda la cadena logística, a toda la cadena comercial. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Primero que nada, y otra de las razones por las cuales hoy en día estamos dando esta presentación, es que se está reinventando el sistema de compra. Ah, bueno, pues antes teníamos una opción, ¿no? Comprar en una tienda, comprar en el mercado, comprar, etcétera, ¿no? Y por ahí como que la compra por internet, pues ya empezaba y ya la conocíamos, ya lo estábamos haciendo, nos gustaba, de hecho. Sin embargo, la pandemia vino a romper con todo eso, ¿no? Nos trae muchos beneficios como lo que puede ser el comprar algo a distancia, el conseguir algo específico, y finalmente, la línea tangencial o el valor agregado que empezó a otorgarse en el último año, que fue, no tengo que salir de mi casa. En segundo lugar, pues tenemos la vida digital, ¿no? Pero también hay un pequeño rubro que empieza a crecer, el pequeño rubro del wellness. Pero ¿qué hizo específicamente el COVID? Vino a acelerar la evolución digital, no solamente el e-commerce. Específicamente, el 72% de las industrias a nivel mundial en este estudio dijeron, bueno, aceptaron tener que necesitaban de una aceleración en la evolución digital a raíz de la pandemia, ¿no?
Y hablando específicamente de lo que hizo el COVID impulsó a los consumidores a tener nuevos hábitos a corto plazo, como lo que puede ser un retail sin contacto, empezar a priorizar tal vez lo virtual sobre lo convencional. Y por último, la reinvención de una cadena logística. Una cadena logística es prácticamente todo este caminito que necesita seguir un producto a la hora de ser comprado, prácticamente desde que es materia prima hasta que llega a ser comprado. Este otro camino, este camino que empezaba a existir aquí en México y que empezaba a tener determinada fuerza, se empezó a convertir en la norma en el último año para muchísimos productos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Yo ya no empiezo a comprar determinadas cosas en el camino tradicional y lo empiezo a comprar en el camino del e-commerce. Y tú dirías, pues, ¿qué? Es prácticamente lo mismo. Sí y no. ¿Por qué? Porque el camino del e-commerce involucra una cadena logística completamente diferente y desgraciadamente muchísimo más compleja. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se manufactura, etcétera, pero ya no se va directamente a un centro de distribución, se va a los centros de distribución de Amazon, donde si el producto es adecuado para que pueda llegar a tu casita, se va a ir a otro centro de distribución y posteriormente va, dependiendo del pedido, se va a ir a otra ruta de embarque, ¿no? Porque ya no es un camino marcado. Ahora el consumidor está en cualquier parte del mundo. Todos esos tipos de elementos han acrecentado el e-commerce, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que si en algún momento el humano utilizaba el empaque para transportar productos porque le convenía, ahora bien, tendríamos que empezarnos a replantear el desarrollo de estos empaques, ¿no? También empezamos a tener con nuevos consumidores. Ahora hasta los baby boomers ya están haciendo este tipo de compras por internet. Entonces, ¿qué significa? Que se están generando nuevos consumidores y por lo tanto nuevas categorías, ¿no? Entonces, nada más para cerrar esta parte, es importante mencionarles que la pandemia no solamente impulsó de forma favorable el e-commerce, lo hizo de una forma estructural, lo está haciendo de una forma estructural y lo está haciendo de una forma permanente. Cuando esta crisis disminuya, estos caminos ya van a haber estado marcados. Nosotros los vamos a seguir utilizando. Y ahora sí, hablando de empaques, vamos a hablar sobre lo que es un frustration free packaging. Y creo que es un punto de partida muy interesante para empezar a desarrollar empaques para esta cadena logística del e-commerce, porque va a involucrar un compromiso muchísimo más alto con la parte de sustentabilidad. Este es un ejemplo de lo que hoy en día Amazon tiene que hacer para un empaque que no está adecuado a una cadena logística del e-commerce. Este es un empaque que ya está adecuado a una cadena logística del e-commerce y que no necesita empaques extra. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Primero que nada, el tamaño. A nivel costo, a nivel logístico, para Amazon va a ser muchísimo más económico. Segundo, que podemos ver la cantidad de material. Y tercero, que lo vamos a ver aquí, si se dan cuenta, el empaque ya no lo estamos diseñando para un anaquel. Lo estamos empezando a hacer ya más eficiente a las funcionalidades. Aquí a grandes rasgos, en tamaño, en número, podemos ver la diferencia de tener un empaque diseñado para una cadena de retail versus un empaque que está diseñado para una cadena logística en e-commerce. ¿Se dan cuenta la cantidad de volumen de empaque que se utiliza? Es enorme. A versus un empaque que puede ser de cartón. Las fibras de cartón se pueden reciclar, se pueden reutilizar, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver, tenemos que abrir 20 cajas para llegar a un producto final. Tenemos un juguete que nos está vendiendo una empresa y que está adecuado para un anaquel, para que sea vistoso, para que llame la atención del niño cuando está en el pasillo, etcétera, en la tienda, etcétera. Hoy en día no se necesita eso. Lo que podemos hacer muy sencillamente es adaptar un empaque para que justamente se utilicen menos materiales de empaque y también la forma de apertura sea muchísimo menor. Entonces, por eso es importante el desarrollo del empaque. Cosas tan sencillas y acciones tan sencillas, repito, como lo que puede ser el acomodo de los elementos de mi producto. La generación de un empaque específico para una cadena logística pueden hacer la diferencia en la utilización de materiales y en la parte sustentable.